No, pues muy buenas tardes, bienvenidos aquí a su espacio Sabiduría Atrévete a Pensar, donde nos dedicamos a difundir la psicología, la filosofía y la teología. Y pues bueno, como es costumbre, tener invitados de lujo y también tener invitados a nivel internacional aquí desde México. Les saludamos a todos los hermanos y amigos de Argentina, desde España, de Alemania, de todos los países que nos siguen a nivel internacional. Y pues bueno, vamos a comenzar esta conferencia que seguramente muchos la estábamos esperando, y pues con un especialista que yo me atrevo a decir que muchos empezamos a conocer a Jean-Luc Marion a través de traductores, y pues una autoridad en esta área pues es el doctor Jorge Rollero, a quien la verdad le doy la más cálida bienvenida aquí a su espacio, su casa. De verdad que muchas gracias, doctor, por su tiempo y sobre todo porque sé que es un hombre muy ocupado, pero pues de forma muy amable, muy cordial, le agradecemos mucho que nos pueda acompañar. Y pues bueno, algunos, la mayoría yo creo que ubicamos al doctor Jorge, pero para quienes van a ver posteriormente en el canal de YouTube y en nuestra página, me gustaría decirles quién es el doctor Jorge. Él es abogado, licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en filosofía por la Universidad de París-La Sorbona. Es investigador asociado de los archivos Husserl de París. Es investigador de la sección Fenomenología y Hermenéutica de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y es investigador adscrito del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja. Es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Es docente investigador, categoría 3 de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor a cargo del Seminario de Doctorado Derecho y Literatura, Problemas Fundamentales, y es profesor adjunto a cargo de las materias Hermenéutica y Gnoseología de la Universidad del Salvador. Es profesor adjunto de la materia Fenomenología y Hermenéutica, y es profesor adjunto a cargo de la materia Derecho y Literatura. Ha publicado numerosos artículos, libros y capítulos de libros en sus áreas de especialidad. Yo sigo promocionando, soy fan de la editorial SB, que el doctor Jorge también dirige. Entonces, yo la verdad le sigo recomendando Jean-Luc Marion, Límites y Posibilidades de la Filosofía y la Teología, que el doctor Jorge Luis Rollero ha editado, y pues la colección de editorial SB, que tiene traducciones que platicábamos hace un momento de Jan Patočka, interpretaciones de Heidegger, etc., etc. Pues bueno, dejo de hablar, ya hablé demasiado, y doctor Jorge, bienvenido, el escenario es de usted y le escuchamos atento. Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Para mí es realmente un gusto, un placer poder estar aquí, poder hablar desde este espacio. Ya que mencionás la colección, me gustaría comentar simplemente que está por publicarse un volumen sobre el aspecto, digamos, la dimensión afectiva en la obra de Jean-Luc Marion, así que prontamente tendremos esa novedad que puede resultar interesante, además de otras que, bueno, no las voy a nombrar todas porque me pongo un poco repetitivo, pero en todo caso sí, se podrán ir enterando a partir de la página de SB en Facebook, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, comienzo entonces con mi presentación, que se titula Metafísica y Fenomenología después de la ontoteología, un título un poco ampuloso, espero que por lo menos podamos entrar un poco en estos temas y reflexionar juntas sobre estas cuestiones. Bueno, la pregunta un poco que va a guiar la conferencia es ¿cuál es el estatuto de la metafísica en el ámbito de la nueva fenomenología francesa, ¿no? De la Nouvelle Phénoménologie, después de la crítica heideggeriana a la ontoteología, ¿no? Entonces lo que voy a proponer es un recorrido por las concepciones de metafísica y su relación con la fenomenología en Husserl, en Heidegger y en Levinas, y por supuesto nos detendremos particularmente en la noción de ontoteología, para luego dar cuenta de estas tres ideas, del modo en que se articulan, y de la influencia de estos tres fenomenólogos en la obra de quien quizás sea el representante más reconocido de esta nueva fenomenología francesa, que es Jean-Luc Marion, ¿no?
Bien, bueno, entonces comienzo con un primer apartado sobre la metafísica y la fenomenología en Husserl, ¿no? Y me interesa comenzar recordando las palabras críticas de Dominique Janicot en un texto crítico también, y muy famoso crítico, y que además ha servido para impulsar a esta nueva fenomenología francesa, que es el giro teológico de la fenomenología francesa, ¿no? Ese texto de 1991 de Dominique Janicot, ¿no? En el que él intenta impugnar la validez de estas nuevas propuestas fenomenológicas a partir de una supuesta ortodoxia husserliana no respetada, ¿no? Por estas propuestas de las nuevas propuestas de la fenomenología francesa, ¿no? Entonces él allí recuerda que la puesta entre paréntesis de la epogé concierne a la actitud natural en Husserl, pero también concierne a las metafísicas especiales, ¿no? A Dios, alma, mundo, haciendo referencia, obviamente, al parágrafo 58 de Ideas 1 de Husserl, ¿no? Según Janicot, estas son sus palabras, la filosofía no es entendida por Husserl como metafísica, en el sentido de una búsqueda de la trascendencia y en el sentido de la interrogación sobre las preguntas últimas. Entonces aquí me gustaría hacer algunas aclaraciones respecto de la pertinencia de ese modo de concebir la propuesta de Husserl, ¿no? En realidad la relación entre fenomenología y metafísica en Husserl es más compleja que lo que está proponiendo aquí Janicot, ¿no? Ya en el epílogo de las meditaciones cartesianas leemos lo siguiente, ¿no? Voy a citar. Para no dar lugar a ninguna mala interpretación, querría por último indicar, dice Husserl, que tal como ya lo hemos expuesto arriba, la fenomenología solo excluye a toda metafísica ingenua y que opera con absurdas cosas en sí, pero no a toda metafísica en absoluto. Y salteo un párrafo. El ser primero en sí, que precede a toda objetividad mundanal y la soporta, es la intrasubjetividad trascendental, el todo de las mónadas que se asocian en comunidad en distintas formas. Pero dentro de la esfera fáctica de las mónadas, y como posibilidad esencial, ideal, en toda esfera monádica pensable, surgen todos los problemas de la facticidad accidental, de la muerte, del destino, de la posibilidad exigida en una acepción especial como plena de sentido, de una vida humana auténtica, y entre estos problemas también los del sentido de la historia. Y así, en progresión ascendente. Podemos decir también que son los problemas ético-religiosos, ¿no? Luego voy a citar algunos pasajes como para tener estas constataciones textuales. En los anexos de la conferencia Psicología Fenomenológica, allí Husserl dice lo siguiente, cito: en lo que concierne a la metafísica, la filosofía fenomenológica es antimetafísica solo en el sentido que rechaza toda metafísica que se nutre en fuentes extracientíficas y que se mueve en substrucciones huecas. Pero la vieja tradición metafísica y sus auténticos problemas deben ser planteados sobre el suelo trascendental y encontrar aquí su formulación pura y el método fenomenológico de su solución. Hago referencia a una tercera cita más. En una carta a Welch, de 1933, Husserl dice lo siguiente: la conclusión superior para los problemas de la filosofía fenomenológica es la pregunta por el principio de la teleología concretamente descubierta en sus estructuras universales. De acuerdo con esto, el problema constitutivo superior es la pregunta por el ser de lo supraente, ¿no? Die Frage nach Sein des Überseindes. La pregunta por el ser de lo supraente, ¿no? De lo que está por encima del ente. Precisamente por el ser de este principio que hace posible existencialmente una totalidad en sí concordante de la intersubjetividad trascendental con el mundo constituido a través de ella,
por cuyo motivo se podría designarlo platónicamente como la idea del bien. Dejo acá una nota pegada. La idea del bien, ¿no? Levinas, podríamos decir que retoma, asiente Marta. Bueno, volveremos sobre esto. Estas son palabras de Husserl, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos decir que Husserl sí entiende la filosofía como una búsqueda de la trascendencia y como una interrogación de las preguntas últimas, ¿no? Ahora bien, habría que decir que la problemática metafísica, que efectivamente se encuentra casi ausente en la obra publicada, no implica que se la excluya de su sistema filosófico, ¿no? La metafísica va a ser considerada, Husserl hace esta distinción, ¿no? Va a decir que la filosofía primera es la ontología. Y la fenomenología, que tiene por tarea ocuparse de las esencias, cumple ese rol de la ontología, ¿no? Digamos, si consideramos que la metafísica se puede distinguir, que en la metafísica se puede distinguir una metafísica general, que sería la ontología, y las metafísicas especiales, ¿no? Que serían la psicología racional, la teología racional, la cosmología racional, podríamos decir que el lugar de la ontología en la fenomenología de Husserl lo ocupa precisamente la fenomenología en tanto ciencia que se ocupa de las esencias. Y luego, efectivamente, Husserl habla de metafísica como filosofía segunda, y aquí le da un estatuto interesante, o digamos, la asocia con el problema de lo fáctico, ¿no? La metafísica, dice Husserl, es la ciencia absoluta de la efectividad fáctica. Su objeto es dar con el factum de la existencia del mundo, que es más bien contingente, ¿no? Entonces, Husserl puede afirmar en Filosofía Primera, en el primer tomo, que el tema de esta metafísica, considerada en un sentido nuevo, es la irracionalidad del factum, estoy citando, la irracionalidad del factum trascendental que se expresa en la constitución del mundo fáctico y de la vida fáctica del espíritu. Esto también impone la pregunta respecto de la coherencia de ese mundo que se da fácticamente, ¿no? Y la respuesta de Husserl introduce dos cuestiones que hay que tener en cuenta que forman parte del sistema filosófico de Husserl. Una teleología y una teología, una reflexión sobre Dios. Respecto de esta última cuestión, me gustaría citar también las palabras de Husserl en una entrevista, son bastante conocidas. Las cita Emmanuel Husset en su libro sobre Husserl y la teología. Husserl dice en esta entrevista con Adelgundis y Jägerschmidt: la vida del hombre no es otra cosa que un camino hacia Dios. Yo busco alcanzar esta meta sin el apoyo, las pruebas y el método de la teología. Es decir, busco llegar a Dios sin Dios. Debo, en cierto modo, eliminar a Dios de mi vida científica para abrir a los hombres un camino hacia Dios, a aquellos que no tienen como usted la seguridad de la fe a través de la iglesia. ¿No? Está hablando con una monja, ¿no? Sé que este procedimiento podría ser peligroso para mí si no estuviera profundamente unido a Dios, si no fuera una persona que cree en Cristo. Bueno, digamos, estas palabras de Husserl lo que permiten es revelar cierto aspecto de la filosofía de Husserl, ¿no? Que tiene que ver con que el método fenomenológico y el mandato del parágrafo 58 de Ideas 1 se integra con una teleología y con una suerte de teología racional en ese sentido, ¿no? En el sentido de las metafísicas especiales, ¿no? Bueno, esto respecto de Husserl. Pasemos ahora a analizar la propuesta de Heidegger. ¿Cuál es la posición de Heidegger respecto de la metafísica? Bueno, acá yo distinguiría dos momentos, ¿no? Un primer Heidegger, o el Heidegger de Ser y Tiempo, voy a referir al Heidegger de Ser y Tiempo, y el Heidegger de los textos posteriores, ¿no? En Ser y Tiempo, en algún sentido al menos,
podríamos decir que Heidegger permanece fiel a Husserl al sostener que la fenomenología tomada por su contenido es la ciencia del ser de los entes, es decir, dice, estoy citando las palabras del parágrafo 7 de Ser y Tiempo, es ontología. Es decir, es la ciencia que se ocupa de la esencia de los entes, podríamos decir, en un sentido distinto al modo en que lo aborda Husserl, pero en definitiva haciéndose una pregunta similar. Recordemos las palabras de Heidegger en el parágrafo 7, las voy a citar. Ontología y fenomenología no son dos disciplinas distintas, pertenecientes con otras a la filosofía. Estos dos nombres caracterizan a la filosofía misma por su objeto y por su método. La filosofía es la ontología universal y fenomenológica que parte de la hermenéutica del Dasein, la que a su vez, como analítica de la existencia, ata el cabo del hilo conductor de toda cuestión filosófica, allí donde toda cuestión filosófica surge y retorna. Luego, en este mismo parágrafo 7, luego de definir las nociones de fenómeno y de logos, Heidegger propone una definición de fenomenología, les estoy recordando estos famosos párrafos. Allí Heidegger dice que fenomenología es apophainestai ta phainomena, ¿no? El permitir ver lo que se muestra tal como se muestra por sí mismo. E inmediatamente Heidegger se pregunta, ¿qué es lo que la fenomenología debe permitir ver cómo se muestra, tal como se muestra, ¿no? ¿Qué es lo que debe llamarse fenómeno en un sentido especial, señalado, ¿no? ¿Y qué responde? Cito, con evidencia, aquello que inmediata y regularmente no se muestra. Aquello que al contrario de lo que inmediata y regularmente se muestra, es algo que está oculto, ¿no? Verborgen, oculto. Pero que a la vez es algo que pertenece por esencia, dice Heidegger, Wesenhaft, por esencia, a lo que inmediata y regularmente se muestra, de tal suerte que constituye su sentido y su fundamento. Por supuesto, este fenómeno que se muestra en sí mismo, pero bajo este modo del ocultamiento, es el ser, ¿no? El ser de los seres. Heidegger aclara, fenomenología es la forma de acceder a lo que debe ser el tema de la ontología y la forma demostrativa de determinarlo. La ontología solo es posible como fenomenología. El concepto fenomenológico de fenómeno entiende por lo que se muestra el ser de los entes, su sentido, sus modificaciones y derivados. Bueno, en este sentido ya tenemos algo similar, aunque por supuesto que hay diferencias en las que no me voy a detener aquí, porque lo que me interesa es mostrar la continuidad, ¿no? Entre Husserl y Heidegger, ¿no? Ambos ven cierta relación entre fenomenología y ontología. Por supuesto que hay diferencias en el modo en que conciben las ontologías, ¿no? La ontología ambos autores, ¿no? Segundo aspecto que me interesa destacar, y esto tendría que ver con la metafísica en sentido general, ¿no? Esa relación casi de solapamiento entre fenomenología y metafísica en sentido general. La segunda cuestión que me interesa destacar es el acento puesto en la facticidad, en la fenomenología existencial, podríamos decir, de Heidegger. Heidegger pone los problemas de la facticidad, cito a Husserl, ¿no? Los problemas de la facticidad accidental, del destino y de la muerte en primer plano, con el análisis en Ser y Tiempo, por ejemplo, del ser para la muerte y de la angustia, etc., ¿no? Entonces, a pesar de la exclusión de Dios, que sería ese objeto último de las metafísicas especiales, sí podemos decir que hay una metafísica en el sentido de esa filosofía segunda de la que habla Husserl, ¿no? Al menos en Ser y Tiempo. Incluso podríamos decir, hay una metafísica en sentido nuevo porque hay una suerte de ontología radicalizada, ¿no? Una ontología que tiene que ser capaz de reconocer la diferencia ontológica, ¿no? La diferencia entre el ser y el. Por supuesto, esto es en Ser y Tiempo, en lo que podríamos llamar el primer Heidegger. ¿Qué ocurre en los textos posteriores, cuando aparece su lectura de la Seingeschichte, ¿no? Bueno, lo que va a aparecer es una crítica a la historia de la metafísica como un modo de pensar ontoteológico, ¿no? El segundo Heidegger va a equiparar sin más la metafísica a la ontoteología, e incluso va a equiparar
la metafísica y la ontoteología a la filosofía, ¿no? Va a decir que la tarea del pensar viene después del fin de la filosofía. Detengámonos un poco entonces en esta noción de ontoteología. En la constitución ontoteológica de la metafísica, un texto tardío de Heidegger, Heidegger enlaza la noción de ontoteología con otras dos que me interesa también señalar porque me parece que tienen su pertinencia para el problema de la fenomenología, de la nueva fenomenología francesa. ¿Cuáles son esas tres nociones? El paso atrás, ¿no? Schritt zurück, el paso atrás, la ontoteología y el pensar sin Dios, esta idea de das Gottlose Denken, ¿no? Que aparece también sugerida por Heidegger. Veamos el modo en que las podemos articular a estas ideas y a ver si nos ayuda a entenderla. Bueno, nos ayuda a entender, supongo que todos saben lo que es la ontoteología, pero veamos cómo la formula Heidegger. La primera noción es el paso atrás, ¿no? ¿Qué es el paso atrás? Es un paso que va desde lo impensado, que sería la diferencia, hacia lo por pensar, que es el olvido de la diferencia, ¿no? Así lo define Heidegger en este texto. La diferencia ontológica, la diferencia entre el ser y el ente, remite a la esencia misma de la metafísica que ha olvidado esta diferencia. Por eso Heidegger dice que el paso atrás es en rigor el paso desde la metafísica hacia la esencia de la metafísica, ¿no? Dar el paso atrás es lo que me permite, yo diría, ya no en términos de Heidegger, entender la lógica de la metafísica, cómo funciona la metafísica. Marion va a decir que podemos pensar el paso atrás como la destrucción, ¿no? Como la estrategia de desmontaje que propone Heidegger ya en Ser y Tiempo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque esa destrucción que aparece ya en Ser y Tiempo tiene por tarea recuperar lo impensado por la metafísica. Entonces, en algún sentido, ya ahí podríamos decir que está el espíritu de ese paso atrás. Por supuesto que es un paso atrás que habría que aclarar, no implica una vuelta histórica a los primeros pensadores de la filosofía occidental, ni tampoco es algo que conduzca a un lugar que uno pueda determinar de antemano, ¿no? Heidegger dice que solo podemos descubrir ese lugar dando ese paso, ¿no? Bueno, ¿qué es la ontoteología? Heidegger entiende, insisto, que la metafísica es ontoteología. Para esclarecer qué es o en qué consiste ese carácter ontoteológico de la metafísica, Heidegger propone plantear una pregunta. La pregunta es, ¿cómo entra Dios en la filosofía? Y la respuesta de Heidegger es que solo puede llegar a la filosofía, Dios solo puede entrar en la filosofía en la medida en que la filosofía exige y determina, según su esencia, que Dios entre en ella. Aceptar la pregunta ¿cómo entra Dios en la filosofía? Es dar el paso atrás, dice Heidegger. Es dar ese paso atrás que me va a permitir descubrir, yo les decía, la lógica de la metafísica, ¿no? O dar ese paso desde la metafísica a la esencia de la metafísica. Lo primero que hace Heidegger es explicar el sufijo logía, ¿no? De ontoteología. Él dice, bueno, logía no mienta lo lógico referido a la enunciación, o lo que articula y comunica el saber de las ciencias, en ese sentido de logos, sino que refiere a un conjunto de relaciones de fundamentación, en la que los objetos de las ciencias se comprenden siempre desde la perspectiva del fundamento. Y en ese sentido es que puede articularse la ontología con la teología. La metafísica es desde sus orígenes tanto ontología como teología. La ontología, dice Heidegger, piensa lo ente desde la perspectiva de su fundamento común a todo ente, y la teología piensa lo ente también en su conjunto, pero desde la perspectiva del ente supremo que todo lo fundamenta. Lo que permanece impensado es el modo en que estas dos, en que la ontología y la teología están unidas. Unidas, bueno, por supuesto, desde sus orígenes, y yo diría, y esto Heidegger no hace referencia en este texto porque la referencia es a Hegel, pero sí en otros textos aparece, por supuesto, la referencia
a Aristóteles, ¿no? A la metafísica de Aristóteles y a las definiciones de metafísica, ¿no? Bien. ¿Cómo se responde entonces a esta pregunta? Responder a la pregunta, ¿cómo entra Dios en la filosofía?, es lo que me permite entender este carácter ontoteológico de la metafísica. Dios entra en la filosofía mediante una resolución, dice Heidegger, que da lugar al ser como fundamento y que a su vez necesita de una fundamentación a partir de lo fundamentado por él mismo. Es decir, necesita de la causación más originaria, así lo expresa Heidegger, que es la causa sui, ¿no? Aquello que es causa de todo y causa de sí mismo, ¿no? Ese es el nombre, dice Heidegger, que le conviene a Dios en la filosofía. Dios entra en la filosofía porque siempre hubo un lugar reservado para Dios en la filosofía, que es el de la causa sui. Por supuesto, y ahora este es el último concepto que me interesa señalar de Heidegger, que es al que hice referencia antes, el pensar sin Dios. Heidegger dice, por supuesto, este Dios causa sui es el Dios de los filósofos, no es el Dios de las religiones reveladas, ¿no? Es un Dios al que no se le puede rezar, no se le puede hacer sacrificios, no se puede bailar ante él. El Dios de los filósofos es el Dios del deísmo, ¿no? Es un Dios causa, no un Dios persona. Ahora, Heidegger sugiere, tal vez el pensar sin Dios, es decir, el pensar sin Dios como causa sui, el pensar que se ve obligado a abandonar el Dios de la filosofía, es el pensar que se encuentre más próximo al Dios divino, ¿no? Esto me interesa señalarlo porque es un camino sobre el que no voy a reflexionar en esta conferencia, pero es el camino que ha recorrido el primer Marión en Dios sin el ser, ¿no? Buscar, pensar una teología, diría yo, post-ontoteológica, digamos, que no piense a Dios como causa suya. Bien, pasemos a ver entonces ahora cómo se da la relación entre la metafísica, la crítica a la ontología, la fenomenología y la ontoteología en la obra de Levinas. Me gustaría empezar señalando algo que dice Jocelyn Benoit, que me parece interesante para tener en cuenta. Benoit dice que, criticando un poco al diagnóstico de Janicot, él dice que no debería hablarse de un giro teológico de la fenomenología en Francia, sino más bien de un giro levinasiano, ¿no? Esa es la importancia que tiene Levinas para la nueva fenomenología, ¿no? Veamos un poco cómo entiende estas nociones Levinas. Comencemos por la metafísica. Bueno, en primer lugar, Levinas va a oponer la metafísica a la ontología, ¿no? Lejos de considerar que se trata de sinónimos, la metafísica precisamente va a ser aquello que señale un más allá de la ontología, ¿no? Más allá del horizonte del ser. Desde el prefacio de Totalidad e Infinito encontramos una asociación de la ontología con la totalidad y con la guerra, ¿no? Y la metafísica designa aquello capaz de quebrar esa clausura de la totalidad. Señala la apertura a lo infinito, señala la dimensión del bien, la dimensión de la ética y la dimensión de la significación, ¿no? La metafísica, más que una disciplina filosófica o una rama filosófica, va a designar un gesto de transgresión del plano de la inmanencia, digamos, ¿no? Podemos decir que se identifica en esa primera sección de totalidad e infinito con ese deseo de lo infinito, ¿no? ¿Y cómo se da esa transgresión? Bueno, por la irrupción de la alteridad. La metafísica es la relación con la alteridad, ¿no? Esa relación ética con el otro, esa experiencia de la pérdida de la iniciativa respecto del otro, es llamada por Levinas, sin más, relación metafísica, ¿no? Pero entonces, ¿Levinas se aleja de Husserl y de Heidegger con esta propuesta? Bueno, analicémoslo. En primer lugar, puede decirse que Levinas, como Husserl y como Heidegger, está pensando efectivamente la metafísica en un sentido nuevo. Lo que habría que ver es si es en un sentido fenomenológico, ¿no? ¿Qué entiende Levinas por fenomenología, ¿no?
En primer lugar, habría que responder señalando que la metafísica no solo implica una transgresión de la ontología, sino que efectivamente Levinas habla también de una metafísica que transgrede la fenomenicidad, ¿no? Levinas es muy claro respecto de señalar que el fenómeno del rostro, expresión de la otredad, no es un fenómeno. El rostro no es fenómeno, ¿no? Les voy a leer un pasaje de una entrevista de Ética e Infinito. No sé si se puede hablar de fenomenología del rostro, puesto que la fenomenología describe lo que aparece. Por lo mismo me pregunto si se puede hablar de una mirada vuelta hacia el rostro, pues la mirada es conocimiento y percepción, ¿no? Entonces, en este sentido, la ruptura con la ontología también es una ruptura con la fenomenicidad, digamos, ¿no? Ahora, habría que preguntarse si esto implica una ruptura con la fenomenología. Acá propongo pasar a analizar los pasajes más álgidos de otro modo que ser o más allá de la esencia, donde efectivamente Levinas hace una crítica de la fenomenología, ¿no? Dice, caracteriza a la fenomenología como la descripción del aparecer del ser que legitima a la subjetividad, y en ese sentido sostiene, Levinas, cito, que su trabajo se aventura más allá de la fenomenología. Voy a leer otro pasaje. En rigor lo que está haciendo, quiero adelantarlo, es una crítica al modo de hacer fenomenología a partir del procedimiento de objetualización propio de la fenomenología husserliana. No es que abandona la fenomenología, sino que critica un modo de hacer fenomenología, que es lo mismo que, por ejemplo, va a señalar Ricoeur, ¿no? Cuando dice que no hay que identificar sin más fenomenología a fenomenología trascendental, ¿no? Que ese es un modo de hacer fenomenología, pero no es el único. Bien, voy a leer un pasaje de otro modo que ser. La proximidad significa una razón anterior a la tematización de la significación por un sujeto pensante, anterior al reagrupamiento de términos en un presente, una razón preoriginal que no procede de ninguna iniciativa del sujeto, una razón anárquica, una razón anterior al comienzo, anterior a todo presente, porque mi responsabilidad para con el otro me ordena antes de cualquier decisión, antes de toda deliberación, como si la bipolaridad de lo vivenciado y lo tematizado, a la que nos tiene habituados la fenomenología husserliana, no expresase ya una cierta manera de interpretar todo sentido en función del ser y de la conciencia, como si la responsabilidad del uno para con el otro pudiese expresar tan solo la ingenuidad de una vivencia irreflexiva, pero llamada a la tematización, como si al uno por el otro de la responsabilidad, a la significación de la fraternidad, estuviese prohibido flotar por encima de las aguas de la ontología en su irreductible diacronía, ¿no? En este punto, ¿qué está diciendo Levinas? Está siguiendo, diría yo, al joven Heidegger en su crítica a la objetualización del fenómeno en Husserl y a la reconducción a la esfera de la conciencia, ¿no? Ahora bien, para Levinas también Heidegger se queda corto, también Heidegger queda preso de la inmanencia de la ontología, ¿no? El lenguaje fenomenológico, de otro modo que ser, para Levinas, no es suficiente para describir lo otro y al infinito, ¿no? Es necesario el lenguaje ético. Sin embargo, insisto, habría que decir que Levinas permanece fiel al gesto fenomenológico que procura una descripción de los fenómenos tal como aparecen, ¿no? Bien, esto por un lado. En segundo lugar, me gustaría también referir a el tema de la superación de la metafísica, propio del segundo Heidegger, ¿no? ¿Por qué Levinas no retoma este tema? Bueno, Marión señala algo muy interesante en un texto muy interesante también que se titula La ciencia siempre buscada, pero siempre faltante, ¿no? Referido a la metafísica. Y allí Marión dice que la concepción de metafísica de Levinas implica ya una superación de la metafísica. La metafísica se caracteriza ella misma, sostiene Marión, por un gesto de superación, ¿no? Por un superarse a sí misma, ¿no? Y Levinas precisamente piensa la metafísica en ese sentido, ¿no? Como una operación de transgresión. Pero
como la operación misma de la transgresión y no en relación a lo que transgrede, ¿no? Por eso Marión se detiene en esta idea de que la metafísica precede a la ontología, que aparece citada en Totalidad e Infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque la metafísica no solo es una operación de transgresión respecto del ente, sino también respecto de la pregunta por el ser del ente. El ente para Levinas ya no depende de una comprensión del ser, porque el ente por excelencia es el ser humano. Y el ser humano, el existente humano, ya no depende de la ontología, sino de otra filosofía primera, que es la ética, para Levinas. Les voy a leer un pasaje muy elocuente de Marión, en donde analiza todas estas cuestiones en Levinas. El hombre, frente a mí, el rostro sobrepasa el estatuto de objeto y de ente en el hecho de que ejerce sobre mí una contraintencionalidad y me demanda que no lo mate. Esto es en Levinas, ¿no? Esto solo es posible porque está investido de la idea de infinito, noema sin noesis adecuada, que define una nueva figura de la metafísica, la trascendencia, la acogida de lo otro por el mismo, que se produce concretamente como la ética que cumple la esencia crítica del saber. Tal figura de la metafísica va de hecho más allá, meta, de sus figuras ónticas, ontológicas, trascendentales, etc., hasta privilegiar la ética como filosofía primera inédita. Pero es por excelencia una figura de la metafísica porque cumple la transgresión que caracteriza su esencia y marca su nombre. El ejemplo de Levinas prueba que es posible ver la metafísica incluso contra las ideas de ente y de ser, es decir, que es posible realizarla a partir de su acto, que es el acto de superar, y no a partir de lo que ella supera. Sin embargo, este ensayo, el ensayo levinasiano de repetir la metafísica, permanece parcialmente determinado por la metafísica. Esto ya es una reflexión de Marión. Bueno, todos son las palabras de Marión, pero esto es lo que él aporta, ya que se limita a privilegiar. ¿Qué es lo que hace? Dice Marión Levinas. Privilegia uno de los trascendentales en lugar de otro. En vez de privilegiar al ser, privilegia al bien, dice Marión, ¿no? Y esto, que es muy interesante, según Marión, sugiere y demanda que se repita este gesto y que se lo radicalice, que es lo que va a intentar hacer Marión, y ya veremos en el próximo apartado. Para concluir el apartado de Levinas, me gustaría decir algo de lo que dice Levinas sobre la ontoteología, que es muy interesante, ¿no? En noviembre del 75, Levinas dicta un curso en la Sorbona titulado Dios y la ontoteología. Allí Levinas dice que él acepta el diagnóstico ontoteológico y la necesidad de superar la lógica ontoteológica, pero que cabe hacerse una pregunta más fundamental. Fíjense lo que dice Levinas. Cito sus palabras. El fallo de la ontoteología, es decir, el error de la ontoteología, ha sido tomar al ser por Dios. Perdón, el fallo es una pregunta. El error de la ontoteología ha sido tomar al ser por Dios, o más bien el error es tomar a Dios por el ser, se pregunta Levinas. Plantear esta cuestión es preguntarse si el ser, en sentido verbal y en sentido sustantivo, es la fuente última del sentido. Por supuesto que esto no es así para Levinas, ¿no? La fuente última del sentido es la relación ética con el otro, no el ser. El ser, es decir, el ser y la nada. Dios no significa el otro que no es el ser. El pensamiento significante no significa a imagen de Dios el estallido, la subversión del ser, un desinter es, una salida del ser. ¿Acaso el otro irreductible al mismo no permite en una relación concreta la ética imaginar ese otro o ese más allá? La ética, es decir, no una simple dimensión capa, sino algo más antiguo que la ontoteología, de la que ésta debe dar cuenta. Lo que es sensato no tiene necesariamente que ser. Oponer a Dios a la ontoteología es concebir una nueva manera, una nueva noción de sentido. Y para dicha búsqueda podemos partir de una relación ética determinada. Bueno, acá señala de algún modo una
un modo de superar esa ontoteología a partir de esa relación ética. Pasemos entonces a ver finalmente lo que ocurre en Marion, en la nueva fenomenología francesa, cómo se articulan todas estas nociones, ¿no?, de fenomenología y de metafísica luego de este diagnóstico ontoteológico, ¿no? La obra de Marion efectivamente probablemente sea la que mejor responde al giro levinasiano, ¿no? Pero ciertamente podemos encontrar una fuerte influencia de Heidegger respecto de su crítica a la metafísica como ontoteología, ¿no? Aunque la manera de superar la ontoteología va a estar profundamente influenciada por Levinas. Respecto de la importancia del diagnóstico heideggeriano en la obra de Marion, bueno, tenemos el testimonio del propio Marion en una entrevista concedida a Dominique Janicot. Marion dice que era la historia de la filosofía de Heidegger, es decir, su interpretación ontoteológica de la metafísica, lo que a menudo lo influenciaba, ¿no? Y este modelo ontoteológico lo encontramos operando, por ejemplo, en las lecturas que hace Marion de Descartes. Por ejemplo, en el capítulo segundo, titulado Ontoteología, de su libro sobre el prisma metafísico de Descartes, ¿no? En la introducción del libro ya Marion dice: hoy recurrimos explícitamente al modelo de una constitución ontoteológica porque nuestros estudios anteriores sobre la ontología gris de Descartes y sobre la teología blanca de Descartes lo reclaman y lo permiten. Estos estudios se organizaban en referencia a la ontoteología. Hoy el modelo de una constitución ontoteológica aparece no solo como el más fecundo, sino como uno de los únicos disponibles. Pero no se trata de imponérselo a Descartes, sino de testear, gracias a este modelo, aquello en lo que Descartes se constituye a sí mismo como una figura de la ontoteología. Bueno, perfecto, digamos, Marion utiliza en su modo de hacer historia de la filosofía la herramienta de la ontoteología. Ahora, ¿cómo la utiliza? La utiliza de una manera no dogmática. Esto lo aclara Marion también en esa entrevista a Janicot, ¿no? Su intento es poner en práctica una manera no dogmática de usar a Heidegger, una manera heurística, hermenéutica, pero que permita ver de modo más claro la historia de la metafísica, ¿no? Esto es interesante porque Janicot, en el giro teológico de la metafísica, critica a Marion el modo en que Marion utiliza las categorías heideggerianas, ¿no? Se los voy a recordar, ¿no? Janicot entiende que Marion confunde el estatuto de la tesis heideggeriana del cumplimiento de la metafísica, pues la entiende como una tesis historial, no la entiende como una tesis historial, como una tesis relacionada con la Geschichte, con la dimensión de la Geschichte, sino como una tesis histórica, ¿no?, en el sentido de la ciencia de la historia, ¿no? Por otro lado, Janicot señala que Heidegger nunca utiliza la expresión post-metafísica, sino más bien que habla de un Verendung de la metafísica, de un tiempo de la finalización, de un tiempo de tránsito, en el que estamos, y del que no podemos salir por nuestra propia voluntad, ¿no? Por eso dice Janicot que Marion se equivoca al sostener que la fenomenología escapa a esa metafísica. La respuesta marioniana sería que él hace un uso no dogmático de las ideas heideggerianas. Y que eso es lo que le permite, además, cuando él lee a Heidegger, distinguir entre metafísica y filosofía, ¿no? Para Marion, la metafísica es un periodo histórico que se puede determinar concretamente, ¿no? Y en esto concuerda, por ejemplo, con otros historiadores de la filosofía, como Olivier Boulnois y Jean-François Courtine, ¿no? Los tres consideran que la metafísica surge como disciplina con la tematización del ente en general que ocurre con la escolástica, con Duns Scoto, Suárez, etc., ¿no? Y que concluye con Nietzsche, ¿no? Esto, bueno, hay un pasaje en el que Marion dice exactamente esto, ¿no? Pero en ese sentido, entonces, la filosofía permanece después de la metafísica. Y no hay problema con sostener eso, digamos, para Marion, ¿no? Y es la fenomenología
la que va a retomar la tarea de la filosofía luego del fin de la metafísica, ¿no? Por ejemplo, siendo dado, Marión va a sostener que la metafísica responde a la lógica de la demostración y la fenomenología lo que hace es responder a la lógica simplemente de la mostración, ¿no? Ya no intenta demostrar, ni encontrar, ni basarse en el principio de razón suficiente, sino que se limita a, más que a mostrar, a dejar que el fenómeno se muestre. Bien, voy a hacer referencia entonces a la lectura que hace Marión en su artículo El fin del fin de la metafísica, ¿no? Allí Marión celebra algunos aportes de Heidegger respecto de su noción del fin de la metafísica, como liberadora en ciertos sentidos de la filosofía. La metafísica, en primer lugar, agota sus posibilidades. Esta es la idea de la consumación, ¿no? Del cumplimiento de la razón bajo la figura de la esencia de la técnica. Por otro lado, la idea de la destrucción, que Heidegger asocia con el paso atrás, permite mostrar la esencia, la lógica misma de la metafísica. Y en tercer lugar, permite también la tematización heideggeriana de la cuestión del fin de la metafísica, advertir o proponer un modo distinto de entender la labor del historiador de la filosofía. Esto es muy interesante, ¿no? Él dice, por lo general lo que encontramos en los filósofos es o una crítica a todas las filosofías anteriores son inválidas, la única que vale es la mía, yo soy el único que viene a decir algo interesante. O por otro lado, posturas que sostienen que todas las filosofías son igualmente válidas. Bueno, Marión destaca que con Heidegger y con el criterio del olvido de la pregunta por el ser, etc., se inaugura un modo distinto de hacer historia de la filosofía, ¿no? Se legitima de algún modo esa historia de la metafísica porque no depende de la propuesta de un pensador, sino que es expresión del destino del ser que elige mostrarse de cierta manera en los distintos momentos, ¿no? Entonces, de algún modo pueden convivir las distintas propuestas metafísicas, pero hay un criterio para evaluarlas, ¿no? Bien, pero así como reconoce eso, va a formular tres tesis contrarias a Heidegger. La primera es que cuando Heidegger habla del Es-Gibt y de la Gegebenheit, sobre todo del Es-Gibt y cómo ese Es-Gibt en tiempo y ser debe ser pensado a partir del Ereignis, Heidegger va a decir que el problema de pensar esa donación de ese modo es que la hace depender del ser. Lo que hay que hacer es ir más allá de Heidegger y pensar la donación a partir de la donación misma. Y esto se puede lograr porque hay un orden que destituye el orden del ser, que es el orden del amor y del don. En segundo lugar, hay que sostener que hay un olvido más fundamental que el olvido del ser en la historia de la metafísica, que es el olvido del amor. El olvido del amor en la palabra filosofía, ¿no? El olvido del philein. Y en tercer lugar, que es cuestionable la identificación entre metafísica y filosofía, ¿no? Bueno, esta es un poco la propuesta que retoma Marión, ¿no? La fenomenología puede mantener viva la filosofía porque es capaz de pensar esa donación y pensar ese olvido del amor, ¿no? Acá, digo, es muy levinasiano en ese sentido, ¿no? Porque es Levinas quien habla de otro modo que ser, de la importancia de que la filosofía deje de ser amor a la sabiduría para devenir sabiduría del amor, ¿no? Sabiduría basada, amor va a pasar a ser el modo en que designe, de otro modo que ser Levinas, a la relación ética, ¿no? A la relación del cara a cara con el otro, ¿no? Bien. Para finalizar, me gustaría simplemente señalar que, bueno, digamos, esta es la tarea un poco de la fenomenología de la donación marioniana, ¿no? Y el modo en que se propone esa superación de la ontología, ¿no? Me gustaría simplemente señalar
un aspecto que permite también terminar de entender la propuesta de Marion, que es que para Marion no hay que hablar de superación de la metafísica. Si bien ese sería el tema que permite entender, o el objetivo final, como él mismo Marion reconoce, de su obra, ¿no? Marion dice que en rigor hay que retomar un término de Pascal, que es la idea de la destitución. Lo que hay que hacer es destituir la metafísica, no superarla. Vamos a ver en qué sentido, ¿no? La obra de Marion se despliega en tres campos teóricos distintos. Por un lado, los estudios de filosofía, de historia de la filosofía, los estudios cartesianos, principalmente de historia de la filosofía moderna. En segundo lugar, el ámbito teológico. En tercer lugar, el ámbito fenomenológico, ¿no? Pero en los tres ámbitos hay un mismo objetivo, y ese objetivo tiene que ver con el intento de ir más allá del horizonte del objeto y del ser, superando la metafísica y sus procedimientos de objetivación. Ahora, la superación de la metafísica puede darse de diversas maneras, dice Marion. Puede intentarse invirtiendo el platonismo, como propone Nietzsche, invirtiendo la lógica de la metafísica, como propone Nietzsche, destruyendo la historia de la ontología, ¿no? A partir de la destrucción, de la Abbau heideggeriana, deconstruyendo el sentido, como propone Derrida, o en una cuarta alternativa, que es la que le interesa a Marion, a partir de la modalidad pascaliana de la destitución. ¿Qué dice Marion sobre la destitución? La destitución puede ejercerse sincrónicamente, contemporánea a cada época metafísica. La destitución logra la superación de la metafísica sin destrucción, sin interdicción, sin reivindicación, porque abandona la metafísica a ella misma. La destitución pasa a través de la metafísica y supera sus límites, porque pasa a otra instancia distinta a la metafísica. Por eso no tiene necesidad de combatirla, ¿no? Veamos en qué consiste esta cuestión, ¿no? La idea es que la destitución permite acceder a una instancia desde la cual las categorías metafísicas devienen irrelevantes, inoperantes, podríamos decir. Pascal, recordemos un poco qué propone Pascal, ¿no? Pascal propone que puede entenderse que existen tres órdenes de la realidad que se condicen con tres tipos de personas, ¿no? Está el orden de los cuerpos, o el orden material, ese sería el primer orden, que es el orden de los mundanos, así lo llama Pascal, donde prima lo material, donde prima la búsqueda de la satisfacción del placer corporal. Acá tenemos, por ejemplo, a los ricos, a los reyes, dice Pascal, que buscan la grandeza en lo material, ¿no? ¿Y para quién es invisible la grandeza espiritual? En este primer orden, la lógica es la lógica de lo material, de los bienes materiales, del placer sensible, y para esa lógica los dos órdenes superiores son invisibles. El segundo orden es el orden espiritual o racional para Pascal. Allí lo que se prioriza es la inteligencia, la búsqueda de la satisfacción de la curiosidad. Los personajes que tenemos aquí son los doctos, dice Pascal, es decir, los científicos y los filósofos. Acá Pascal pondría a Descartes. Por supuesto que para este orden, el orden material pierde sentido, pero le resulta todavía inaccesible el orden siguiente, que es el orden de lo que Pascal llama el orden del corazón, ¿no? El orden del amor, el ordo amoris, ¿no? La referencia, por supuesto, es Agustín, ¿no? Ese orden superior es un orden que permite, desde el cual es posible ver la lógica de los otros dos órdenes y constatar su vanidad, ¿no? Es el orden de quienes buscan la satisfacción, digamos, del amor, del corazón, por medio de la justicia y de la caridad, ¿no? Es un orden que tiene su propia lógica, dice Pascal, pero que es una lógica incomprensible para la lógica de la racionalidad y del orden del racional y espiritual. Es decir, incomprensible
para la lógica de los filósofos y los científicos. Bueno, Marion está hablando de eso, digamos, ¿no? Lo que opera es esa destitución de la lógica del orden inferior para el orden superior, ¿no? Esta superación por destitución ocurre en los tres ámbitos del pensamiento de Marion, ¿no? Y en los tres casos remite a esa lógica del amor superadora de la lógica racional o del espíritu. Bueno, voy a dar por concluida aquí entonces la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Si nos queda un breve espacio para una breve sesión de preguntas, Jorge. Sí, claro. Sí, ok, pues bueno, muchas gracias. La verdad que me hubiera gustado tenerte de maestra de metafísica hace años, pero bueno, ya. Muy buena tu conferencia y pues queda abierto al público. Si alguien quiere externar una pregunta para el doctor Jorge, es bienvenido. Quien guste, solamente alza la mano y le cedemos la palabra. Quien guste. Adelante, Matías. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu conferencia muy buena, muy estimulante, y aparte hubo ahí ideas interesantes de jugarse, eso está buenísimo cuando uno escucha eso. No, un comentario más que nada, pero también quiero saber qué pensás sobre lo que lo que voy a decir, que es que me parece que en Marion, sobre todo en el río de la distancia, hay una apuesta que es tanto heideggeriana como contra heideggeriana, ¿no? Que también siempre también hablamos con Jorge esta cuestión, ¿no? De cómo Marion es un pensador que va con autores y contra autores al mismo tiempo, ¿no? Y si bien Marion, me parece a mí, toma la estrategia heideggeriana, ¿no? De cierta cuestión ontoteológica, lo que es interesante, me parece, en Marion, es que esa estrategia ontoteológica está al servicio de la reivindicación de la teología. Yo lo que encuentro en el libro de la distancia es la posibilidad de hablar de una teología no metafísica. Es decir, que no necesariamente toda teología debe ser metafísica. Es decir, correr el correlato positivo que buscaba Heidegger a partir de este otro pensar, que lo podemos vincular con la ontología, pero en el caso de Marion, en la teología, es decir, hay una posibilidad de una teología que no sea metafísica. Y esto se puede leer en línea directa con lo que vendrá años después, con la idea de Dios sin el ser. Esta idea de que Dios no tiene por qué ser pensado en el horizonte del ser. Hay un ámbito originario de lo teológico que no necesariamente se reduce a ser algo de carácter ontoteológico. O sea, la estrategia es la misma, pero reivindicando la teología, que es lo que Heidegger, más allá de todas sus idas y vueltas en su obra, termina no reivindicando, ¿no? Es como es esa cosa que tiene Marion de apropiarse de estrategias, pero de un modo nuevo, ¿no? Que eso es lo que lo hace, bueno, un gran pensador, ¿no? No sé qué pensás, Jorge. Sí, no, absolutamente, estoy de acuerdo, Matías. Sí, efectivamente, digamos, lo que quizás habría que distinguir es que digamos, la teología y la posibilidad de postular, por eso me parece interesante retomar esa noción heideggeriana del pensar sin Dios, ¿no? Es decir, del pensar sin el Dios entendido como causa sui, ¿no? Como un modo de señalar la posibilidad de una teología. Yo creo que ahí hay algo sugerido que de algún modo retoma Marion, ¿no? Más allá de la referencia explícita o no. Una teología que no sea metafísica, una teología que no sea ontoteológica. Ahora, también habría que decir que la teología, por algún motivo, es algo interesante para preguntarse, por algún motivo no recorre toda su obra, ¿no? Como el modo de superación o destitución de la metafísica, ¿no? Pareciera, digo, en algún sentido tiene la última palabra, por supuesto, porque Marion se reconoce como un pensador creyente, pero en su obra, más allá de esta afirmación, en su obra la última palabra parece tenerla la fenomenología, ¿no? En el sentido de que pareciera que hubo
una insuficiencia de la propuesta de superación teológica de la metafísica, ¿no? Que sería interesante, sobre la que sería interesante reflexionar, ¿no? Hasta qué punto eso deriva en una especie de insuficiencia para Marión, ¿no? ¿Por qué da ese paso, ese giro fenomenológico, ¿no? En algún momento? Lo cual no significa que, por supuesto, que en las últimas obras ya la cuestión es más compleja, porque esa fenomenología de la donación es una herramienta metodológica para pensar problemas teológicos, ¿no? También. Pero bueno, me resulta interesante. Quizás quieras contarnos un poco, que son tus temas de investigación, ¿no? ¿Hasta qué punto esa propuesta de Marión de una teología post-metafísica no puede decirse que ya está anticipada en los pensadores neoplatónicos, etcétera, que vos trabajás también, Matías, y esa impronta, ¿no? ¿Cuál sería la particularidad o lo que vos ves que está agregando allí, ¿no? Sí. Marión, en ese Dios sin el ser? No, sí, es interesante, ¿no? Eso que decías vos me hizo acordar la crítica de Falk a Marión, ¿no? Esta idea del Arbatus Prodio, ¿no? Este Marión que avanza enmascarado y no termina de decidirse para dónde va. Pero me parece que dos cosas. La primera, la cuestión de ese supuesto giro fenomenológico de Marión. Yo creo que en parte sí, y en parte no. ¿Por qué en parte no? Que la parte, digamos, la cosa disruptiva. En parte no, porque me parece que lo que hace Marión después de Dios sin el ser, y ya un poco en Dios sin el ser, es el leer estas nociones centrales en el ídolo de la distancia, que son el ídolo y el ícono, empezar a leer esas nociones desde un enfoque fenomenológico. Y ahí empieza a operar ese cambio, cuando él deja de hablar solamente de referirse a Heidegger y ya empieza a avanzar en las fuentes y el vocabulario fenomenológico más general, ¿no? Empieza a discutir con Husserl, con la tradición, pero la matriz problemática sigue siendo ese binomio que ya está en el ídolo de la distancia y que le permite a él formular estos modos de la visibilidad, ¿no? Como empieza a cambiar el vocabulario, ¿no? Habla dos modos de visibilidad, el problema de la visibilidad aparece, ¿no? Como un tema que claramente es un tema de tradición fenomenológica, si los hay, ¿no? Y después, yo creo que, digamos, lo que está ahí en esta idea de Dios sin el ser, por ejemplo, ¿no? Es una idea que uno podría decir, claro, sí, el problema es que no toda tradición teológica ha pensado a Dios en relación con el ser. No necesariamente fue así siempre, ¿no? Que eso es lo que el problema que tiene Heidegger, ahí claramente, desde mi punto de vista. Hay una tradición que es lo que se le ha planteado a Heidegger, que es el problema de él, ¿no? Que esta idea de que en su Seingeschichte, en su historia del ser, él no haya tenido en cuenta la tradición no platónica. Y la tradición no platónica de vertiente negativa, aún más puntualmente, ¿no? Que justamente, la tradición no platónica, el Dios no se identifica con el ser, sino más bien con el no ser. Y en todo caso, vamos más para atrás con la idea de bien, y la idea de bien no es equivalente a la idea de ser, en la tradición platónica, no platónica. Creo que Marión lee bien esa tradición y se nutre muchísimo de esa tradición, como se puede ver ya en Dios en el ser, todo el diálogo con la patrística, ¿no? Los primeros capítulos dialoga con la patrística, ¿no? Y ahí es donde se ve esa operación de no vincular necesariamente a Dios con el ser. Me parece que Heidegger tiene una lectura más tradicional de la historia de la filosofía, donde toda esa parte queda un poco tapada por un predominio de cierta concepción del pensamiento medieval, que no es claramente el que se nutre Marión, que es más bien de la patrística y el neoplatonismo, ¿no? Creo que ahí el problema son las fuentes que ambos emplean. Porque en Heidegger hay una tradición neoplatónica presente, pero la tradición agustiniana, de vertiente más positiva, donde no habría problema en identificar a Dios con el ser, ¿no? O Dios con el sumo ser. Pero no tanto de vertiente negativa, que es lo que sí Marión trabaja, ¿no? Diría eso Bueno, preliminarmente. no sé si me permitís una pequeña, entonces, Sí, ¿cómo verías entonces el impacto de Meister Eckhart, ¿no? En Heidegger? sí, sí, pasa que el Eckhart de Hayek es un Eckhart muy particular, ¿no? No es un Eckhart vinculado con toda la tradición teológica negativa. Es un Eckhart al cual digamos, se rescata un Eckhart que no es el Eckhart más bien de tradición negativa. Todas las fuentes que emplea Heidegger para referirse a Eckhart, no se deja traslucir eso. Ni los textos juveniles de Heidegger, ni los tardíos, hay una preeminencia fundamental de la parte, digamos, negativa de Eckhart. Es un Eckhart muy particular, el que está bueno, está buenísimo, pero es particular. No es un Eckhart tan clásico.
Pero sí, eso. Eckhart aparece con una influencia un tanto particular en Heidegger, ¿no? Que no está en Marion, por ejemplo. Marion no hay una reflexión sobre Eckhart. Porque claramente Marion tiene toda una línea más bien dionisiana, ¿no? Agustiniana dionisiana, que también es raro, ¿no? Que se puedan juntar esas dos tradiciones que no son asimilables por sí, por sí. Pero Eckhart no, es interesante, no es un autor que aparezca en Marion. ¿Por qué? No sé, porque claramente encajaría bien con una tradición dionisiana del éxtasis, ¿no? Pero bueno, no sé. Aparece Michel Henry, ¿no? Michel Henry sí, perdón, ahí me confundí, sí, aparece Michel Henry justamente porque en Michel Henry sí hay una reivindicación de las místicas más bien de la interioridad, como es el caso de Descartes, ¿no? Por eso no aparece Dionisio en Henry, pero no le serviría para fundamentar su fenomenología de la vida, de la afectividad, ¿no? ¿Por qué no Claro, aparece? Gracias. Muchas gracias, Matías. Sí. No, Adelante. no, quería agregar de que cómo aparece, claro, Eckhart en Heidegger en el modo de la impropiedad, ¿no? Con la Gelassenheit. O sea, Heidegger lo retoma más para hablar de impropiedad. Eso. Ajá. Sí. Ok. Adelante, Federico. No, una sola cosita que es algo que me regaló Jorge y la verdad que me parece espectacular porque yo que no vengo del palo de la filosofía, ¿no? Me costó mucho entender y hasta que Jorge me lo explicó muy bien y me parece que es algo muy importante que se remarcó acá, es que tal vez para ustedes sea muy básico, pero yo como abogado me fue como wow, ¿no? Mind blowing. Eh, eh, no es lo mismo, ¿no? El Dios al que se le reza que al Dios de la filosofía. Y ahí es donde yo justamente pude comprender, ¿no? De cuando hablábamos, cuando Jorge nos, por lo menos explicaba acá, y cuando también he explicado en clases que he tomado con él, que no es el mismo Dios, es otro tipo de Dios. Y para mí eso es muy importante y justamente me sirvió para comprenderlo. Así que, primero, muy interesante la charla, Jorge, la verdad, increíble. Y segundo, bueno, gracias por este regalo que a mí me cambió mucho el entender la filosofía justamente teológica, ¿no? En este sentido. Como la búsqueda del fundamento, él decía Jorge en su momento. Nada, eso, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Fede. Sí, quizás querría aclarar una cuestión más, ¿no? Ese Dios de los filósofos, sí hay un aspecto que es retomado por la teología, ¿no? Un poco, y ese es el problema que va a señalar Lutero en particular, ¿no? Es decir, toda esa armazón de, digamos, el Dios de la teología para Tomás de Aquino, incluso para Agustín, empieza a tomar una forma que no es solamente ese Dios de las religiones, digamos, ese Dios persona con el que yo puedo interactuar rezando. Se empieza a especular filosóficamente, en diálogo con la filosofía, ¿no? Antigua, con Aristóteles y en el caso de Tomás de Aquino y con Agustín, para forjar categorías que permitan, Lutero diría, pensar a Dios en la gloria, ¿no? Por eso Lutero critica todas esas teologías escolásticas y en general por, por ser teologías de la gloria, por pensar a Dios, cómo sería Dios en su manifestación gloriosa, y para eso utilizan las categorías griegas, ¿no? Los trascendentales, etc. Lutero diría, lo que sabemos de Dios es lo que Dios reveló. ¿Cómo lo reveló? Lo reveló haciéndose hombre en la figura de Cristo, y eso ha sido recogido por los evangelios, ¿no? En esos textos que recogen las enseñanzas de Cristo, de Dios hecho hombre, no hay filosofía, no hay Dios de los filósofos, no hay construcciones de cómo sería Dios en la gloria, sino lo que tenemos es cómo es Dios crucificado, ¿no? Esa paradoja que nos deja, diría Lutero, ese absurdo de la fe, ¿no? Creemos en un Dios que se hace hombre y muere en la cruz, ¿no? Pero digo esto para señalar que también es cierto que, bueno, el Dios de las religiones también está el Dios de los filósofos, el Dios de las religiones, y yo diría también el Dios de la teología, que es un Dios más cercano al de los filósofos, ¿no? Es decir, sí opera. Para Tomás de Aquino, pero bueno, lo sabés bien, Fede, porque lo vimos. Para Tomás de Aquino,
el Dios es causa primera, etc., ¿no? Motor inmóvil utiliza todas esas conceptualizaciones propias, es decir, es fundamento, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que para los filósofos modernos aparece una figura que es esa causa sui, ¿no?, de la que habla Heidegger, que permite explicar todo su sistema filosófico, que se puede llamar Dios, pero que es un Dios que ya no interactúa, ¿no? El Dios del deísmo, con el que ya no interactuamos como interactúa el creyente que va al culto, digamos, que va a la iglesia, que va al templo y que reza, que intenta una interacción con un Dios que además es considerado persona, ¿no? Por la teología cristiana al menos, ¿no? Bueno, eso nomás. Gracias, Fede. Gracias. Adelante, Mauro. Bueno, gracias Jorge por tu presentación, me gustó mucho. A partir de todo lo que vinieron diciendo el último tiempo, yo de Marión sé muy poco, pero en esta idea, ¿no?, de la relación entre la filosofía y la teología, ¿no?, que se tome a Pascal, que también es digamos, la famosa frase de Pascal, ¿no?, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y no el Dios de los filósofos, marca como un hito de la teología protestante también, ¿no?, que a diferencia de la católica, no tiene tanto problema en, vamos a decir, separar, vamos a decir, a grandes rasgos, ¿no?, lo que sería el ámbito teológico, el ámbito filosófico. En cambio, la teología católica tiende a buscar permanentemente esa armonía entre razón y fe. Entonces, a partir de lo que se dijo, ¿no?, de intentar hacer una filosofía o teología post-metafísica, ¿no?, a partir de esos enfoques, Marión se sentiría más cómodo dentro de una perspectiva de una teología protestante o dentro de una teología católica. Muy buena la pregunta, Mauro, pero bueno, por supuesto que Marión se escandalizaría si lo llamaran protestante, pero es interesante porque hay textos de Marión sobre la relación entre la fe y la razón, por ejemplo, ¿no? Y yo diría que una de las cuestiones que él siempre destaca es que, y se lo podría incluir dentro de cierta idea de la necesidad de una ampliación, de la necesidad que aparece medio instalada en la filosofía contemporánea, de una ampliación de la razón, ¿no? Entonces, no sería una especie de salto de fe el que hay que dar para considerar las cosas desde la lógica del amor, etc., sino que hay que advertir que eso también pertenece a o si eso también se comporta dentro del marco de una cierta racionalidad, ¿no? Una racionalidad ampliada, pero racionalidad al fin, digamos, ¿no? Me parece que hay una insistencia sobre eso. Probablemente alguien que desde el protestantismo defendería esto mismo, ¿no? Tampoco es que se trata de un salto. Estoy pensando, por ejemplo, en Kierkegaard y el salto de la fe, ¿no? El salto de la fe a la existencia religiosa no implica un abandono absoluto de la racionalidad, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, no sé si vos querés, cómo lo estás viendo, ¿no? Me parece que hay un intento de pensar cierta singularidad que escapa a la generalidad, ¿no? La figura de Abraham, estoy pensando, por ejemplo, en la lectura de Kierkegaard en Temor y Temblor, ¿no? No sé por qué me fui a Kierkegaard. Cuando estuvo aquí, cuando Marión estuvo en las jornadas últimas que organizamos en Buenos Aires con mi grupo de investigación, alguien le hizo una pregunta respecto de Kierkegaard. Y Marión respondió que él no lo nombra demasiado a Kierkegaard, y respondió un poco del mismo modo que señala la presencia de Rosenzweig en su obra Levinas, ¿no? Dice, está tan presente, dijo Marión Kierkegaard, está tan presente en mi obra que no lo puedo citar permanentemente, ¿no? Si no estaría todo el tiempo. Así que bueno, en fin. Pero yo creo que hay un intento por señalar que hay que superar ese conflicto entre fe y razón. De hecho, bueno, ahora recuerdo ese texto
de Marion que se titula Fe y Razón, donde él intenta deconstruir precisamente esa supuesta tensión, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que señala es cómo, digamos, esas dos actitudes se complementan, ¿no? Permanentemente, incluso en el pensamiento más cientificista, ¿no? Que muchas veces exige una especie de fe en esa posibilidad de la ciencia, ¿no? De llegar a explicarlo todo, ¿no? No sé si te respondí, Mauro. Sí, sí, Retruca. gracias. Gracias, Jorge. De nada. De todos modos, digamos, para completar la cuestión, me gustaría decir una cosa más. Emmanuel Falk, sostiene que esa invocación de Pascal, que él la encuentra presente en muchos de los nuevos fenomenólogos, implica una lectura no muy rigurosa de Pascal y que habría que poner en cuestión, etc. Y eso por un lado. Y por otro lado también señala cierta preferencia, él dice, por lo extraordinario, por la excepción, por una mirada puesta en lo infinito, que un poco no permite explicar del todo lo finito, ¿no? Y él dice que eso lo ve en Levinas, lo ve en Marion, lo ve en Chrétien. Pues, bueno, pues muchas gracias, querido Jorge. Yo creo que nos deja para reflexionar. A mí sí me gustaría agregar algo, porque digo, a fin de cuentas, pues, una de mis carreras que estudié, hay una asignatura que se llama, ahorita, Paulina, Antropología Teológica y Teología de la Revelación. Recuerdo que en Teología de la Revelación uno de mis maestros nos mostró un texto de Marion donde citaba a Pannenberg, teólogo protestante. Y precisamente el mismo Marion ha señalado que los teólogos católicos, mea culpa también me incluyo, que a veces hemos incurrido en el error de querer separar el Dios de la razón al de la fe. Y creo que Marion, y ahorita tú lo mencionabas, que él trata nuevamente de construir, o sea, y esa es la novedad con Marion, que creo que es lo que nos interesa. No sé, igual, Jorge, si quieres. Totalmente. Paulina, adelante. Sería... Hola, ¿qué tal? Primero agradecerte, ha sido muy, muy fructífero. Yo soy antropóloga y mi intención es trabajar desde la antropología de la experiencia y para ello pues es necesario un poco de filosofía. Bueno, no un poco, mucho de filosofía. Y justo la cita que tú haces, como esta parte de ser y tiempo, de permitir ver lo que se muestra tal como se muestra. Mi intención es trabajar el concepto de cuerpo de Puenti y trabajar la parte fenomenológica, pero no encontraba desde las violencias, ¿no? Porque las violencias al cuerpo las sabes, pero cómo esas experiencias pasan a ser experiencias por el cuerpo, ¿no? Cómo las vivencias pasan a ser experiencias atravesadas al cuerpo. Y justo la cita que tú haces, yo no sé mucho de filosofía o apenas me estoy construyendo en este sentido, pero justo esa cita que hace me abre la luz como a esta parte del marco teórico. Decía, necesitas a un autor fuerte para que tú puedas justificar esta parte donde tú estás hablando de cómo la violencia estructural o sistémica está atravesando al cuerpo, ¿no? Porque son violencias que tú no estás viendo, que si tú ves, voy a trabajar en los campos de siembra del norte de México, entonces tú ves a un jornalero y tú como antropólogo, tú como persona sensible, sabes que está atravesado por múltiples vivencias que se convirtieron ya en una experiencia. Entonces justo esta cita que pone aquí de aquello que no se muestra, de lo que está oculto, creo que son todas estas vivencias que construyen la experiencia que a su vez hacen cuerpo. Entonces, yo estoy maravillada y muy agradecida con este diálogo empático y pues agradecerle y también
a Romano, si no me equivoco, a Sabiduría Empática, a Sabiduría Atrévete a Pensar, por estos espacios y por justo que nos permitan como la mezcla y la construcción de nosotros con nosotros, ¿no? Escucho que varios son filósofos y escucho por ahí a un abogado y pues construirnos juntos, ¿no? Muchas gracias. Sí, absolutamente, Paulina. Muchas gracias por tu intervención. Es muy rico el cruce disciplinario, realmente. Y simplemente señalarte una cosa, ¿no? Hay algo que señala mucho Marión respecto a esto que vos decís, ¿no? Marión rescata ese modo de pensar la fenomenología de Heidegger, ¿no? Como un modo de entender algo que es una intención inicial en Husserl, ¿no? Que, digamos, para volver a las cosas mismas, hay una frase de Husserl que es que, digamos, es necesario volver a las cosas mismas, ¿no? Como una especie de mandato que rige el modo en que hay que hacer fenomenología, pero digamos que para volver a las cosas mismas, Marión diría, bueno, hay que dejar que las cosas se muestren como son, digamos, ¿no? Y no a partir de construcciones previas que nosotros impongamos en esa cosa, ¿no? Digamos, y la definición de Heidegger de fenómeno es un paso más, digamos, en esa dirección, ¿no? Heidegger allí, en Ser y Tiempo, en el parágrafo 7, define al fenómeno como lo que se muestra por sí mismo, ¿no? En sí mismo. Das sich an ihm selbst zeigende, ¿no? Y eso es lo que yo diría, lo que Marión trata de explorar y radicalizar, ¿no? Por supuesto, mediado, hay que decirlo nuevamente, por Levinas, ¿no? Por la idea de Levinas de que no hay que reducir lo otro a lo mismo, ¿no? Y que entonces, pero digamos, lo que haría Marión, que no está en Levinas, es ampliar esta idea, no solo respecto del fenómeno humano, sino de cualquier fenómeno. Cualquier fenómeno puede ser recibido y se puede intentar la descripción respetando esa otredad, digamos, respetando el modo en que se muestra, sin imponer condiciones, anticipaciones, categorías a priori, etc., ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería señalar. Muchas gracias, Paulina. Pues muchas gracias a todos. Querido Jorge, de verdad agradecerte el espacio que te brindaste, que la verdad esperamos no sea la última vez. Pues brevemente 2 avisos. Aquí va a estar ya uno de nuestros ponentes también en la próxima jornada, el doctor Matías Pixi. Entonces, con mucho gusto también están cordialmente invitados a la siguiente ponencia. Y también el doctor Jorge Luis Quintana, que es especialista en Herbert Marcuse. También él va a dar una ponencia. Y pues bueno, agradecerle mucho aquí su espacio Sabiduría Atrévete a Pensar y pues tengan una excelente tarde todos. Muchas gracias.